Vamos a empezar el estudio del diagrama de equilibrio plomo-estaño. Este diagrama es importante porque aquí tenemos dos tipos de afinidad. Entre el plomo y estaño hay afinidad de solución sólida y hay afinidad eutéctica. Quizá podamos empezar por la afinidad eutéctica. Acabamos de ver un diagrama que tenía solamente afinidad eutéctica e insolubilidad en fase sólida de los elementos. ¿Se acuerdan ustedes que el punto eutéctico tiene esta forma y señala una reacción típica en el diagrama que se llama reacción eutéctica, ¿no? Que consiste en la solidificación de este líquido, que es el líquido eutéctico, que a la temperatura eutéctica solidifica dando dos sólidos. Entonces, como decíamos, la ecuación general de la eutéctica es un líquido eutéctico que cuando llega a la temperatura eutéctica solidifica dando dos sólidos típicos, sólido 1 más un sólido 2, que en conjunto se denominan mezcla eutéctica. Esa es la reacción genérica. ¿Cuál sería la reacción eutéctica en nuestro sistema plomo-estaño? La reacción eutéctica la encontramos en la isoterma, ¿no? Esta temperatura constante, que en este caso es 138 grados centígrados. Entonces, tenemos, para nuestro caso particular, la reacción eutéctica este es el líquido eutéctico. Líquido de esta composición, 38,1% en plomo, que a la temperatura de 138 grados centígrados solidifica dando dos sólidos. ¿Qué sólidos son estos? Este sólido, que por ahora vamos a llamar sólido 1 y sólido 2, pero los vamos a identificar. Sólido 1, vamos a ponerlo por ahora, sólido 1 y sólido 2. Vamos a identificar qué son estos sólidos. Entonces, eso era un poquito para recordar la reacción eutéctica. Entonces, pero decía que además en este diagrama de equilibrio hay afinidad de solución sólida, pero no total. ¿Se acuerdan el diagrama de solubilidad total? Lo vamos a poner aquí para que lo recuerden. El diagrama de solubilidad total es un diagrama que tiene más o menos esta forma, ¿no? Este es el diagrama de solubilidad total. Entonces, si ustedes observan, esta parte del diagrama, esto es como si fuera ese diagrama, pero cortado, o sea, una parte del diagrama de solubilidad total. Y esta parte del diagrama es equivalente a otro diagrama de solubilidad total, pero que el gráfico pues está como en sentido contrario, ¿no? Así. Entonces, si corto esta parte del diagrama, si la corto, me queda algo como esto, ¿no? Y si corto aquí, me queda una zona como esta. Entonces, estas dos zonas son zonas de solubilidad. El estudio se hace de manera similar al que se hacía en el diagrama de solubilidad total, pero aquí hay un límite. Aquí es solubilidad parcial. O sea, entre el plomo y el estaño hay afinidad de solución sólida pero parcial. Es decir, el plomo tiene capacidad para entrar en solución sólida en el estaño, aquí tenemos el estaño, pero hasta cierto límite. ¿Hasta cuánto? Hasta lo que indica acuérdense que en el diagrama de solubilidad esta línea indica el líquido y esta línea indica el sólido. Entonces, en la solución sólida de plomo en estaño. ¿Por qué plomo en estaño? Porque en esta parte del diagrama hay más estaño, es el solvente, y es el que recibe el plomo, que sería el soluto. Entonces, el diagrama me está diciendo que el máximo contenido de plomo que puede haber en la solución sólida de plomo en estaño es esto, que en el diagrama equivale al 2,5% de plomo. Entonces, en toda esta parte, o sea, fíjense, entonces quiere decir que en esta zona va a haber un equilibrio bifásico, líquido y un sólido. ¿Pero qué sólido? Sólido, solución sólida de plomo en estaño. Como les comenté también en la clase anterior, las soluciones sólidas normalmente se identifican con letras griegas, ¿no? Entonces, digamos, leyendo el diagrama de esta zona hacia la derecha, esta es nuestra primera solución sólida. Entonces, simplemente por conveniencia, ¿no?, se identifica y se dice la solución sólida de plomo en estaño, le voy a llamar alfa. Voy a llamar alfa.
Entonces, ¿qué cosa es alfa? Alfa es la solución sólida de plomo en estaño. De plomo en estaño. Entonces, todo lo que está debajo de esta curva, que equivaldría a que está debajo de la curva de solubilidad total, es sólido, pero sólido, solución sólida. No es ni estaño ni es plomo en estaño. Y lo mismo pasa con esta zona del diagrama. Entonces, aquí me van diciendo que aquí hay una zona de equilibrio líquido-sólido. ¿Pero qué es sólido? O sea, esta zona tiene la forma de un diagrama de solubilidad. O sea, esto me va diciendo que hay solución sólida. En este caso, ¿qué es solución sólida? De estaño en plomo, porque hay plomo en mayor porcentaje, actúa como solvente, y el soluto sería el estaño. Entonces, a esta solución sólida le voy a llamar beta. Entonces, ¿qué cosa va a ser beta? Beta es la solución sólida de estaño en plomo. La diferencia entre ambas es que el solvente es distinto. Fíjense, son dos soluciones que tienen los mismos componentes, plomo y estaño. Pero en el primer caso el solvente es el estaño y en el segundo caso el solvente es el plomo. Entonces debajo de esta línea tengo solución sólida beta. Entonces ahora completamos el equilibrio, ¿no? Aquí tendríamos líquido. Aquí tendríamos el equilibrio en esta zona, equilibrio entre el líquido y alfa. Líquido más alfa sería el equilibrio en esta zona. Y aquí tendría el equilibrio entre líquido más beta. Líquido más beta. Igual que en el caso de la solución sólida alfa, la solución sólida beta, es decir, la solución sólida de estaño en plomo, tiene un límite. Llega hasta un máximo contenido de estaño que admite la red de plomo. Y ese máximo contenido lo indica el diagrama, me dice que este punto tiene como composición 81% de plomo. Entonces, la máxima solubilidad en el diagrama plomo-estaño, la máxima solubilidad de plomo en estaño es 2,5% de plomo y la máxima solubilidad de estaño en plomo es 81% de plomo. Ahora ya podemos identificar nuestros componentes de la reacción eutéctica, ¿no? Entonces, en nuestra reacción eutéctica, que habíamos dicho que era líquido de 38,1% en plomo, que cuando llega a 138 grados centígrados solidifica dando dos sólidos. ¿Qué es sólido? Este sólido no es un sólido genérico, es la solución sólida alfa de este contenido de carbono. Ojo que soluciones sólidas alfa hay varias, todas las comprendidas entre el 0% de plomo y el 2,5%. O sea, solución sólida alfa de 0,1% de plomo, de 1%, de 1,5%, de 1,75%, de lo que querramos, entre el 0 y el 2,5%. De todas esas, en la reacción eutéctica, la que aparece es la alfa de 2,5%. Entonces aquí aparece alfa de 2,5% en plomo. Hacemos referencia a todo respecto del plomo, ¿no? Vamos a escribir todo respecto del plomo. Más, ¿cuál es el otro sólido? Nuestro sólido 2 es este, que corresponde a la solución sólida beta. Pero ¿cuál de todas las que se pueden formar? De todas estas, ¿cuál? Esta, la que tiene máximo contenido de estaño en este caso, ¿no? O sea, máximo contenido de estaño, 81% de plomo, equivale al 19% de estaño, ¿no? Aquí vamos a ponerlo todo, dijimos, respecto del plomo. Entonces, 81% de plomo. Entonces, esta es la reacción eutéctica de este diagrama, ¿no? La reacción eutéctica general para cualquier diagrama es esta. Siempre es un líquido llamado líquido eutéctico que a la temperatura típica eutéctica solidifica dando dos sólidos que se mezclan para formar lo que se llama mezcla eutéctica. Entonces, esta es la mezcla eutéctica del diagrama plomo-estaño. No tiene un nombre específico, simplemente mezcla eutéctica, y sí podríamos decir que en general esta mezcla eutéctica es laminar. Como dijimos antes, las mezclas eutécticas pueden ser laminares o globulares, y en este caso es laminar. ¿De acuerdo? El diagrama no está completo.
el diagrama solamente hemos dibujado la parte de solución sólida de la reacción eutéctica. Nos hemos quedado a la temperatura de 138 grados centígrados. En este diagrama hay una tercera característica, posibilidad en el diagrama, y es que hay lo que se conoce como una pérdida de solubilidad. O sea, esto es típico, porque, o sea, estamos diciendo, típico en estos diagramas que tienen solubilidad máxima. O sea, si hemos dicho que el plomo entra en el estaño como máximo al 2,5% a esta temperatura, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando la temperatura baja? Si este es el máximo, luego tiene que haber, si es que hay solución sólida, tiene que tener menos contenido de estaño, o sea, de plomo, porque esta es la máxima. Igual pasa con la solución sólida beta, o sea, si como máximo admite 19% de estaño a esta temperatura, cuando la temperatura baje, habrá solución sólida beta también, pero de menor contenido en estaño, o sea, con más plomo. Entonces, eso implica que haya en el enfriamiento lo que se conoce como una pérdida de solubilidad. Entonces, son curvas que tienen esta forma típica, ¿no? Que pueden llegar a la temperatura ambiente hasta un cierto grado de composición o tener incluso cero, ¿no? En el caso del diagrama plomo-estaño tienen hasta un límite, es muy pequeñito este límite a temperatura ambiente, que en la mayoría de casos si no tenemos un diagrama a escala, lo consideraremos cero. Si el diagrama está a escala, pues ya veremos cuánto, pero es bien pequeñito, ¿no? Entonces más o menos así. Entonces aquí tenemos el diagrama completo, diagrama plomo-estaño. Entonces a la hora de estudiarlo, tenemos que fijarnos en qué zona del diagrama están ocurriendo cualquiera de las tres posibilidades. ¿Ya? En qué zona del diagrama, cuando estoy enfriando, lo que hay es solución sólida. En qué momento, cuando estoy enfriando, se produce una reacción eutéctica, si es que se produce, porque no siempre se ha producido, ahora vamos a ver. Y en qué zona del diagrama, mientras estamos enfriando para nuestra reacción, hay una pérdida de solubilidad, si es que la hubiera, ¿no? Una precipitación. Entonces, veamos primero lo que sucedería con la aleación que corresponde exactamente al punto eutéctico, que es la que comúnmente se va a llamar la aleación eutéctica. Entonces, como ya estamos un poquito habituados a usar los diagramas, aquí se ve claramente que la aleación eutéctica es la que tiene este contenido de plomo, que es la que corresponde a la composición del punto eutéctico, ¿no? Entonces, si quiero analizar qué pasa con esa aleación, como siempre hacemos, voy a mi diagrama, ubico mi aleación en el diagrama y la marco. Entonces, en este caso está más o menos marcada, supongamos que esta es la aleación, ¿no? Esta es nuestra aleación que nos piden estudiar. Entonces, estudie el enfriamiento y la solidificación de equilibrio de la aleación 38,1% de plomo en condiciones de equilibrio. La única posibilidad para usar el diagrama es que el enfriamiento sea de equilibrio, ¿no? Entonces nos ubicamos y tenemos, pues, a esta temperatura, el diagrama me dice que estoy en el equilibrio líquido, o sea, tengo líquido a esta temperatura, ¿no? Que la voy a leer aquí, a este valor, enfrío lentamente y según mi diagrama no hay ninguna ruptura de equilibrio hasta que llegue exactamente a este punto. Y eso es precisamente porque mi líquido tiene la composición eutéctica. Entonces, el enfriamiento y la curva de enfriamiento con la evolución microestructural de una aleación como esta, pues sería esta, ¿no? Entonces, si empiezo a la temperatura en la que estaba en el estado líquido, enfrío hasta que llego a esta temperatura. Entonces, aquí tengo mi líquido, que es líquido de 38,1% en plomo. Enfrío lentamente en condiciones de equilibrio hasta que llego aquí, porque según el diagrama a esa temperatura hay una ruptura de equilibrio. ¿Por qué hay ruptura de equilibrio? Porque yo estaba empezando con el líquido y tengo exactamente la composición eutéctica, sucede la reacción eutéctica, o sea, estoy exactamente en el punto eutéctico.
Entonces, la reacción eutéctica es a temperatura constante. Entonces, a temperatura constante, todo este líquido empieza a solidificar por nucleación y crecimiento, dándome, en este caso, láminas de alfa y beta de estas composiciones. Entonces, cuando acabe la reacción, tendré granos, ¿no? Porque es un sólido policristalino, donde cada grano está constituido por las láminas alternas de alfa y de beta, ¿no? Mezcla eutéctica. Todo es mezcla eutéctica. ¿Por qué todo es mezcla eutéctica? Porque el líquido del que he partido tiene exactamente la composición eutéctica. Sigo enfriando y según mi diagrama ya mi línea de la aleación no corta el diagrama en ningún punto, por lo tanto no hay ninguna transformación y a temperatura ambiente llego con lo que sucedió aquí. Con la temperatura ambiente que voy a tener unos granos de mezcla eutéctica. Todos los granos van a ser de mezcla eutéctica. Por lo tanto diré que es una aleación 100% mezcla eutéctica. Monofásica, mezcla eutéctica, pero sabemos que en la mezcla eutéctica, ¿se acuerdan? La mezcla eutéctica tiene dos fases distintas, ¿no? Está constituida por lámina de alfa y lámina de beta. Que a temperatura ambiente, la composición de esta alfa y de esta beta ya no es 2,5 ni es 81%. A temperatura ambiente mi alfa tiene esta composición, esta. Lo que me indique mi diagrama, lo leeré aquí, pues a lo mejor 1% de plomo, ¿no? Y mi beta tiene esta composición a temperatura ambiente. Acuérdense que el equilibrio de fases se estudia a la temperatura en la que estemos. Entonces, a temperatura ambiente tengo todo mezcla eutéctica constituido por láminas de alfa y beta, pero el alfa tiene esta composición y la solución sólida beta tiene esta composición. Solamente tiene 2,5%, que es la máxima a esta temperatura, máxima solubilidad a esa temperatura. A cualquier otra temperatura la composición es menor que 2,5 si es que es alfa, o que más contenido de plomo si es que es beta, ¿no? Listo. Eso sería la aleación eutéctica, ¿no? ¿Cómo sería una aleación? Otro aspecto que hay que explicar. Cuando en un diagrama hay un punto eutéctico, o sea, como la mezcla eutéctica es muy importante, la reacción eutéctica de alguna manera configura también, por supuesto que configura la microestructura y también la aleación, ¿no? Y entonces suele clasificarse las aleaciones respecto del diagrama. En el diagrama suelen clasificarse de acuerdo al punto eutéctico, ¿no? Entonces, si este es mi punto eutéctico, 38,1% de plomo, cualquier aleación que tenga un contenido menor que este, le voy a llamar hipoeutéctica. Le voy a llamar aleación hipoeutéctica. Para este diagrama es cualquier aleación que tenga un contenido de plomo menor que el 38,1%. Para este diagrama. Luego, o sea, ¿por qué? Porque yo también podía haber escrito el diagrama plomo-estaño y podía haber escrito todo este diagrama en función del contenido de estaño. Ustedes van a encontrar en la bibliografía el diagrama plomo-estaño referido al plomo o referido al estaño. Es el mismo diagrama, sino que se hace referencia a uno de los elementos. Entonces, para un diagrama en el que el contenido sea referente al estaño, este punto va a ser referido al estaño. Entonces, mi aleación hipoeutéctica va a hacer referencia a ese contenido de estaño, ¿no? Entonces, para ese diagrama referido al plomo, la aleación hipoeutéctica es aquella que tenga un contenido de plomo menor que el 38,1%, y tiene un contenido mayor, se llama hipereutéctica. Hipereutéctica. Cualquier aleación que tenga un contenido mayor que el 38,1% de plomo, ¿no? La aleación que tiene exactamente 38,1% es la aleación eutéctica, la que nosotros acabamos de ver.
Entonces, supongamos que tenemos una aleación hipotéctica. Una hipotéctica, pues, es cualquier aleación que tenga menos de este contenido de plomo. Supongamos que tenemos esta aleación. Sí, más o menos eso puede ser 20% de plomo, ¿no? Supongamos que no está hecho escala, evidentemente no está hecho escala. O sea, fíjese que esto es 2,5, esto es 38,1 y lo hemos hecho así para mostrar la composición, pero no está hecho escala, es un esquema. Un diagrama escala, evidentemente esto está mucho más cerca del eje vertical, ¿no es cierto? Bueno, entonces supongamos perdón, que esta aleación es, pues, no sé, 20% de plomo. Entonces, ¿cómo es la solidificación de esta aleación, ¿no? ¿Cuál es su curva de enfriamiento? ¿Cómo es su evolución microestructural desde el estado líquido? Entonces, según este diagrama, voy a borrar aquí esta temperatura para tratar de dibujar la curva de enfriamiento en esta zona, que va a ser un poco incómodo, pero puede servir. Entonces, a cualquier temperatura como esta, para esta aleación, tengo el estado líquido, ¿no? Entonces, ¿qué tengo en mi líquido? En el inicio tengo un líquido de composición 20% de plomo. Eso es lo que tengo. Entonces empiezo a enfriar lentamente, no hay ninguna transformación hasta que llego aquí. ¿Qué sucede cuando llego a esta temperatura? O sea, el diagrama me está diciendo que, el diagrama me dice que hay una ruptura de equilibrio. O sea, cuando llego a esta temperatura entra a la zona de equilibrio líquido con alfa. Se empiezan a aparecer los primeros cristales sólidos de solución sólida alfa. Esta no es estaño, o sea, no es estaño, es solución sólida alfa esta. La que me diga el diagrama, leería aquí la composición. Si baja la temperatura un poco más, yo estoy por acá, ¿qué me dice mi diagrama? Sigo estando en zona de equilibrio líquido con alfa. Pero ahora, si la temperatura baja, el sólido que aparece es alfa de esta composición y mi líquido, miren qué pasa con el líquido. El líquido inició con esta composición y si bajó la temperatura, por ejemplo, hasta aquí, ahora el líquido tiene esta composición. Sigo enfriando y mi sólido tiene esta composición y mi líquido tiene esta composición. Enfrío más. Mi sólido tiene esta composición y mi líquido tiene esta composición. Es lo que vimos en los diagramas anteriores. El líquido se va moviendo sobre esta curva y llega para esta aleación desde aquí hasta el límite. En el límite, cuando esté aquí un instante antes, cuando pongo aquí punto abierto, todavía no llegué a la temperatura 138. ¿Cuál es el equilibrio? O sea, ya tengo bastante sólido y tengo el último líquido. ¿Cuál es mi último líquido? Mi último líquido es este y mi sólido es este. Entonces, en todo este intervalo va solidificando alfa. Tengo líquido con alfa en todo este intervalo. Pero a cada temperatura tengo un alfa. El alfa que aparece es distinto, o sea, es de distinta composición. Y a cada temperatura tengo un líquido distinto. Conforme voy enfriando, mi sólido va tomando una composición que inicialmente era esta, hasta que llega a ser esta, la de 2,5% de plomo en estaño. ¿Y qué pasa con el líquido? Pasa de esta composición a esta. Llega a la composición eutéctica. Entonces, cuando estamos aquí, en este punto, ¿qué tenemos como microestructura? Voy a borrar aquí para poder dibujarlo, por favor. Entonces aquí tendría los granos de alfa que aparecieron, ¿no? Supongamos que son estos granitos de alfa, los que aparecen en todo este intervalo, rodeados por el líquido, ¿no? Pero me estoy refiriendo exactamente a este momento que equivale a este.
En ese momento el líquido es exactamente el que tiene la composición eutéctica, 38,1%. En ese momento alfa es alfa de 2,5, exactamente esta alfa, ¿no? De 2,5. Entonces, cuando igualo la temperatura a 138, que es esta, tengo una reacción invariante. Siempre que tenga líquido de esta composición, cuando alcance esta temperatura, va a solidificar según la reacción eutéctica a temperatura constante, dándome la mezcla eutéctica, que es esto de acá. Entonces, como ahora tengo líquido de esta composición, entonces ese líquido va a solidificar a temperatura constante dándome esto. Entonces, cuando acabe la reacción, ¿qué voy a tener? Ya no lo voy a poder dibujar. Voy a tener granitos de alfa rodeados por lo que antes era líquido, ahora es mezcla eutéctica, rodeados por mezcla eutéctica, ¿no? Aquí tendríamos granos de alfa rodeados, lo voy a dibujar pero lejos, ¿ya? Para que... Entonces, si quiero dibujar lo que hay aquí cuando terminó esta reacción, lo voy a dibujar por acá, en esta zona, serían estos granitos de alfa que ya estaban, ¿no? Rodeados por el nuevo sólido. El nuevo sólido es la mezcla eutéctica. Supongamos que la mezcla eutéctica son estos láminas, ¿no? Estos láminas alternadas de alfa y beta. Eso es lo que tendría. Lo que era líquido aquí, cuando acaba de la reacción eutéctica, se ha convertido en sólido, sólido mezcla eutéctica. Y ya, ahora ya seguimos con la aleación, estamos aquí, seguimos enfriando y según el diagrama de equilibrio, no hay ninguna otra transformación. A temperatura ambiente llega exactamente lo mismo. No exactamente lo mismo, porque a temperatura, fíjense que cuando acaba la reacción eutéctica, tengo alfa de esta composición y beta de esta composición. Entonces, si esta microestructura corresponde a este punto, el alfa es 2,5, alfa 2,5, y el alfa que hay dentro de la mezcla eutéctica también es 2,5. Pero cuando llego a temperatura ambiente, eso ya no es así. Cuando llego a temperatura ambiente, también tengo los granitos de alfa rodeados por mezcla eutéctica, ¿no? Por mezcla eutéctica. Pero la mezcla eutéctica en este caso, ya la solución sólida, este alfa que hay aquí a temperatura ambiente, ¿no? A temperatura ambiente, este alfa es lo que diga el diagrama, 0,1% de plomo, 1% de plomo. Y la mezcla eutéctica tiene esta composición. La mezcla eutéctica, esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. La mezcla eutéctica siempre tiene como composición la composición eutéctica, 38,1% en plomo. Otra cosa es que dentro de la mezcla eutéctica, alfa y beta sean este alfa y este beta. Pero vamos, están como láminas con una mezcla muy uniforme que constituyen en conjunto la mezcla eutéctica. La mezcla eutéctica tiene esta composición, la del punto eutéctico. Entonces, a temperatura ambiente, ¿cuántas fases tenemos? Dos fases, ¿no? A temperatura ambiente tenemos dos fases, fase alfa y fase mezcla eutéctica. ¿Quién es matriz y quién es disperso? ¿Quién rodea a quién? Claramente se ve que los cristales de alfa están rodeados por la mezcla eutéctica. Entonces, alfa es el disperso y la mezcla eutéctica es la matriz. Eso es lo que tenemos. Es una aleación hipoeutéctica, la mezcla eutéctica es la matriz. ¿Qué proporción de fase hay a temperatura ambiente? Aplicamos la regla de los segmentos inversos, ¿no? Entonces, a temperatura ambiente, ¿cuánto hay de matriz mezcla eutéctica? ¿Cuánto hay de disperso solución sólida alfa? Entonces,
Me ubico en el diagrama a la temperatura. Ya esto de lo... Entonces, para esta aleación que estábamos estudiando, la del 20% de plomo a temperatura ambiente, tiene, como estábamos diciendo, granos de alfa de esta composición y mezcla eutéctica de la composición que siempre es 38,1%. O sea, la mezcla eutéctica siempre tiene la composición del punto eutéctico. Entonces, aleación bifásica tiene una matriz y un disperso. ¿Quién es matriz y quién es disperso? Aquí claramente se ve que los granos de alfa son rodeados por la mezcla eutéctica. Entonces, alfa es el disperso y la mezcla eutéctica es la matriz. ¿Cuánto hay de cada fase? Aplicamos la regla de los segmentos inversos, ¿no? Me estoy planteando saber la proporción de fases a temperatura ambiente. Entonces, a temperatura ambiente, me ubico mi temperatura ambiente en el diagrama, ya determiné qué fases hay. Dice, a temperatura ambiente, la aleación 20% de plomo tiene alfa, alfa es este, no es el estaño, es este punto alfa, y la mezcla eutéctica siempre es la composición eutéctica. Entonces, este es el segmento base, PQ, el segmento base, ¿no? Entonces, la proporción de alfa es el segmento inverso, ¿no? Un segmento cuyo extremo es opuesto a alfa. Si este es alfa, el opuesto es la mezcla eutéctica. Entonces, sería RQ sobre PQ, ¿no? Y la mezcla eutéctica es el segmento inverso también. Entonces, el extremo en alfa, no en una mezcla eutéctica, sino en alfa, PR sobre PQ, ¿no? Con un diagrama de escala ponemos los valores y encontramos la proporción. Esto también entonces da pie a completar en el diagrama algo que no lo habíamos hecho, pero lo podemos hacer ahora. Entonces, en una aleación como esta, por ejemplo, que esta aleación tiene reacción eutéctica. ¿Qué aleaciones tiene reacción eutéctica? O sea, toda aleación que en el enfriamiento corte a la isoterma en la reacción eutéctica, o sea, cualquier aleación comprendida entre esta composición y esta composición van a tener reacción eutéctica. No todas tienen, como luego vamos a ver, solamente aquellas que cortan a esta isoterma. Entonces, para esas aleaciones, una como esta, por ejemplo, en esta zona del diagrama, ¿qué microestructura podríamos deducir que va a tener? Llenamos el diagrama de equilibrio como hemos hecho antes. O sea, en esta zona, considerando que ahí está la mezcla eutéctica, como hicimos en el diagrama anterior, diríamos que en esta zona de equilibrio hay alfa más mezcla eutéctica, que sería el equilibrio en esta zona. ¿Y qué pasaría en esta otra zona? En esta zona, o sea, tomando como límite la mezcla eutéctica, tendría beta más mezcla eutéctica. Entonces, cualquier aleación que esté comprendida en este rango de composición va a tener a temperatura ambiente estas fases, ¿no? Alfa y mezcla eutéctica o beta, como pasa con esta de acá. Sobre esta fase alfa que aparece aquí, como ese es el alfa que apareció antes de la reacción eutéctica, aparecido aquí antes de la reacción eutéctica, y en la mezcla eutéctica, ustedes saben que en la mezcla eutéctica siempre es alfa más beta, láminas alternas. Entonces se distingue entre esta alfa que apareció aquí, que son los granos de alfa, con el alfa que está como lámina en la mezcla eutéctica. Entonces esta alfa se suele denominar proeutéctica, en este caso proeutéctica. Es la fase alfa que ha salido antes de la reacción eutéctica. Tiene su importancia, sobre todo vamos a ver en los aceros, si es importante esto, ¿no? Para distinguir del alfa que está dentro de la mezcla eutéctica, ¿de acuerdo? Eso sería para una aleación como esta, una hipoeutéctica como esta. Si la aleación fuera una hipereutéctica, ¿no? Una aleación que esté, pues, supongamos que tenga 70% de plomo, ¿no? La solidificación es similar a esta, ¿no? Lo único que va a pasar de distinto es que cuando empiece a enfriar, en lugar de que aparezca alfa, va a aparecer beta. Entonces, en todo este intervalo me va a aparecer
beta. O sea, hay un intervalo de temperatura distinto a este, pero aparecería líquido con beta, ¿no? Y el líquido se va a mover desde el momento inicial, ¿no?, que empieza con el 70% de plomo, se va a mover sobre esta línea hasta llegar el líquido a ser composición eutéctica. Y en ese momento que voy a tener cristales de beta, ¿no?, como tenía aquí alfa, ahora tendría beta, rodeado por líquido eutéctico. Cuando llega a la temperatura eutéctica, ese líquido se va a transformar en mezcla eutéctica, igual que en el caso de la lesión de esta parte del diagrama, ¿no? Entonces, empezamos, sería el líquido, ¿no? Tengo el líquido, cuando llega a esta temperatura, empieza la solidificación de beta. En todo este intervalo va solidificando beta, tengo alfa más beta, perdón, líquido más beta, hasta que llego a esta temperatura que corresponde a este momento, en donde tendré cristales de beta, ¿no?, de beta, rodeados por líquido, que en este momento es líquido de 38,1% de plomo, o sea, líquido eutéctico. Cuando alcanza esta temperatura, ese líquido va a solidificar a temperatura constante, convirtiéndose todo el líquido en mezcla eutéctica, ¿no? Y esto de aquí era beta. Entonces, cuando termine la reacción, cuando esté aquí, ¿qué voy a tener? Los granitos de beta que tenía, ¿no?, beta, que ya eran sólidos, rodeados por un sólido que ahora es mezcla eutéctica. Mezcla eutéctica. Eso es lo que tendré cuando acabe la reacción eutéctica. Luego sigo enfriando y ya en una transformación de temperatura ambiente llego con una microestructura similar a la anterior, pero que en lugar de alfa tengo beta, ¿no?, rodeado por la mezcla eutéctica. Entonces, igual que antes, eso sería una aleación bifásica, donde beta es el disperso y la mezcla eutéctica es la matriz, ¿no? Y si quiero calcular el porcentaje de fases, hacemos lo mismo. Me pongo a temperatura ambiente y digo, a temperatura ambiente, ¿qué fases presenta? Presenta beta, cuyo punto es este, y mezcla eutéctica, cuyo punto es este. Entonces, mi segmento base sería este, ¿no? Y luego aplicamos la regla de las fases y pueden encontrar la proporción de cada uno. Entonces, es similar, ¿no? Pero hay aleaciones en este diagrama que no tienen reacción eutéctica, ¿no? Entonces, supongamos, por ejemplo, una aleación como esta, ¿no?, una aleación que tenga 1%, supongamos una aleación que tenga, por ejemplo, 1% de plomo, ¿no? Esa aleación es distinta de las anteriores, ¿no? Una aleación de ese tipo tendría una curva de enfriamiento distinta de las anteriores y sería esta su curva de enfriamiento. Entonces, miren, ¿qué pasaría con una aleación de ese tipo? Empiezo, esta es la aleación a la que estamos estudiando ahora, 1,5% de plomo. Empiezo con el estado líquido, tengo mi líquido de composición 1,5% de plomo. Ese es mi primer líquido. Empiezo a enfriar y no hay ninguna transformación hasta que llego aquí. A esta temperatura empieza a aparecer mi primer cristal. ¿Cristal de qué? De alfa, porque mi diagrama dice que por debajo tengo líquido con alfa. Entonces, fíjense, en todo este intervalo, de aquí hasta acá, va solidificando alfa, igual que antes, ya no lo vamos a repetir. ¿Cómo se mueve la aleación, tanto el sólido como el líquido, cómo se mueve durante este enfriamiento? Fíjense, a una temperatura como esta, voy a ponerlo con color verde para distinguirlo. Supongamos una temperatura, este es mi primer sólido. Parece estaño puro, pero no es. Acuérdense que en este diagrama hay solución sólida siempre. Entonces, es una solución sólida que tiene muy poquito plomo, pero tiene algo de plomo. Si baja la temperatura un poquito más, mi equilibrio es entre este sólido y este líquido. Si enfrío un poco más,
este es el líquido, este es el sólido. Ojo que nuestra aleación es esta es nuestra aleación, la de 1,5%. Entonces, sigo enfriando y tengo este líquido con este sólido. Cuando llego aquí, o sea, mi aleación corta este gráfico en este punto. Aquí lo corta. Cuando llego a este punto, ¿qué equilibrio tengo? Este sólido con este líquido. Si bajo la temperatura un poquito más, ya me encuentro en esta zona de equilibrio, aquí, porque esta es mi aleación. O sea, yo sigo esta línea de mi aleación. Entonces, si bajo la temperatura un poquito más, llego a la zona de alfa, sólido alfa. ¿Qué quiere decir? O sea, un infinitesimal de temperatura por debajo de esta, el último líquido que había ya solidificó, ya no hay más líquido. Ahora todo es alfa. Entonces, según mi diagrama, aquí hay otra ruptura de equilibrio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque antes tenía líquido con alfa y ahora tengo solamente alfa, ¿no? Todo desde acá hasta acá. Esto corta más o menos, pongamos corta por aquí, ¿no? Según mi diagrama esto corta, ha salido un poco chueca la línea, suponer que corta por aquí, ¿no? Por aquí. Entonces, en todo este intervalo lo que tengo es alfa. Todos los granitos que tengo aquí, la microestructura, ya son granos de alfa. ¿De qué composición? De la composición que tiene mi aleación. 1,5% de plomo. Eso es, porque solamente tengo una fase alfa. ¿Qué sucede cuando llega a cortar esta línea que habíamos llamado que era la de pérdida de solubilidad? Entonces aquí sucede que, acuérdense que la solución sólida alfa tiene un máximo de composición, ¿no? Entonces, cada vez que la aleación en esta zona o una que esté por acá corta la línea de pérdida de solubilidad, la solución sólida empieza a perder solubilidad, empieza a expulsar, en este caso, el plomo que ya no puede recibir, o sea, no admite mucho plomo. ¿Cuánto plomo admite? Admite lo que diga mi curva, ¿no? Entonces, en este punto empieza a salir plomo de la solución sólida, hasta que llegó con 1,5, ¿no? Pero a partir de aquí sigue siendo alfa, o sea, entonces aquí no se considera que haya un cambio de fase, simplemente se indica que a esta temperatura hay una pérdida de plomo en este caso, que sale de la red y forma otra solución sólida, ahora que es prácticamente plomo puro, pero en este diagrama no hay plomo puro en ningún momento, siempre es solución sólida. Entonces, el plomo que sale forma una solución sólida ahora muy rica en plomo, que queda como depositada en la junta de grano del alfa que había antes. Entonces, a este punto sale plomo de la red de la solución sólida alfa. Ese plomo, por afinidad de solución sólida, forma una nueva solución ahora muy rica en plomo, prácticamente plomo puro, pero solución sólida, muy rica en plomo, que queda depositada en la junta de grano de alfa. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la junta de grano? Decíamos que en las zonas más reactivas, con tendencia a cualquier transformación, va a tener como lugar preferente la junta de grano, por eso pasa ahora. Entonces ahí es donde sucede, y se dice que entonces estos nuevos granitos de solución sólida muy ricos en plomo, se dice que precipitan en la junta de grano. Entonces, a temperatura ambiente, cuando llega aquí, ¿qué tendría? Los granitos de alfa, ¿no? Granos de alfa, que a temperatura ambiente tienen esta composición, insisto, la que diga el diagrama, y sobre estos granos de alfa, fundamentalmente, no exclusivamente, pero mayoritariamente en sus juntas de grano, unos precipitados, en este caso de una solución sólida muy rica en plomo, ¿no? Solución sólida, beta, pero muy rica en plomo, ¿no? Porque miren, este contenido es altísimo en plomo, 99, 98% de plomo, ¿no?
Entonces, a temperatura ambiente esta sería la microestructura de la aleación. Como el contenido de plomo de solución sólida precipitada en la punta de grano es bien pequeñito, ustedes pueden aplicar aquí la regla de las fases, ¿no? La regla de la palanca inversa y encontrar qué porcentaje hay de alfa. La regla de la palanca por una aleación como esta sería, a temperatura ambiente, ¿cuántas fases hay? 2 fases, alfa y una pequeña cantidad de beta. Esta sería mi segmento base, ¿eh? Y fíjense, la proporción cuál sería, ¿cuánto sería de alfa? Sería desde 1,5 todo esto sobre el total, ¿no? O sea, esto es prácticamente cero. O sea, este pedacito es prácticamente cero. Entonces, si aplicamos los cálculos, nos va a salir que la proporción de alfa, que insisto, sería desde 1,5 hasta este punto, que es más o menos 99-98% de plomo, todo esto entre este punto y este, que es prácticamente 100% de alfa, o sea, muy cercano, o sea, 99,999% de alfa, y el precipitado es pues 0,001, o sea, muy pequeña cantidad. Por eso se dice a efectos prácticos, efectos de propiedades, ¿no? De comportamiento de aleación, esta aleación se considera monofásica, digamos alfa, con precipitados, se suelen poner así, PP, precipitados en este caso de beta. Entonces, las propiedades, podríamos decir, ¿no? Matriz alfa con una pequeñísima cantidad de precipitados de beta, además muy pequeñitos, ¿no? Y se considera una aleación cuyas propiedades pues, van a ser fundamentalmente las que tenga la fase alfa, ¿no? Y los precipitados van a influir, depende de qué propiedades tengan, pero sería así. Y lo mismo pasaría con una aleación que esté aquí, ¿no? Entonces, ya para terminar, en el diagrama plomo-estaño tenemos 3 tipos de aleaciones, podríamos decir, ¿no? Una aleación que es eutéctica, donde todo es 100% mezcla eutéctica, aleaciones hipoeutécticas o hipereutécticas en las cuales hay reacción eutéctica. Si es hipoeutéctica será alfa rodeada por mezcla eutéctica, si es hipereutéctica será beta rodeada por mezcla eutéctica, y aleaciones que no tienen reacción eutéctica, ¿no? Que son todas las aleaciones con contenido de carbono menos que 2,5. Cualquier aleación en este tramo no tiene reacción eutéctica, o cualquier aleación que tenga menos del 19% de estaño o más del 81% de plomo, que esté en esta zona. Cuando enfríe no va a cortar nunca la reacción eutéctica, entonces no tiene mezcla eutéctica, sino que sería en este caso una solución sólida de beta con precipitaditos de alfa, ¿no? Sería el caso inverso a este. Y eso es el diagrama plomo-estaño que nos introduce ya, digamos, bastante bien a lo que será el diagrama hierro-carbono que veremos seguidamente.